Las regiones meridionales de África se enfrentaron a una rara ventisca. Los turistas de Argentina se quedaron varados debido a una repentina nevada y el principio del invierno azotó Mongolia. Mientras tanto, casi todos los países del mundo batieron récords de calor, pero esto es solo una parte del caos climático global que ha envuelto al planeta. A continuación se ofrece un resumen de algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar en todo el mundo durante la semana del 18 al 24 de septiembre. Sudáfrica y Lesoto. Desde el 20 de septiembre, las regiones meridionales de África se han visto azotadas por una rara ventisca que ha provocado el caos en las carreteras y el cierre de los pasos fronterizos. En algunas zonas de Lesoto y Sudáfrica, los montículos de nieve alcanzaron los 2 metros, lo que supera con creces los niveles habituales incluso en pleno invierno. Los montones de nieve paralizaron el tráfico, incluida una de las principales autopistas de Sudáfrica, la N3. Muchos conductores pasaron la noche en sus coches, sin comida ni agua, esperando a los rescatistas, y algunos permanecieron atrapados en la nieve más de un día. Una persona murió de hipotermia. En la capital de Lesoto, Maseru, los niños quedaron atrapados en las escuelas durante varios días. Los meteorólogos calificaron esta nevada de extrema, ya que fue inusualmente tardía y anormalmente fuerte, superando la norma incluso para pleno invierno. Residentes de otros países también se encontraron inesperadamente atrapados en la nieve y se enfrentaron a un clima inusualmente frío. Argentina. En Argentina, el 22 de septiembre, debido a una repentina nevada primaveral en los Andes, se cerró el túnel internacional. 7.000 turistas llegados a Argentina para pasar el fin de semana se quedaron varados en la provincia de Mendoza. El transporte de mercancías se vio interrumpido. Miles de camiones esperaban en las estaciones de servicio para entregar mercancías en los puertos del Pacífico. La inusual nevada provocó el cierre de varios pasos de montañas en el sur del país, causando que unos 150 camiones quedaran varados en la ciudad de Las Lajas, sin poder cruzar al vecino Chile. Mongolia. En Mongolia se está observando un comienzo de invierno inusualmente temprano. El 18 de septiembre cayeron hasta 7 centímetros de nieve en varias provincias y las temperaturas descendieron hasta los 5 grados centígrados bajo cero. Los pastores nómadas y los agricultores se vieron especialmente afectados. Heladas inesperadas amenazaron las cosechas y el abastecimiento de verduras. Anomalías de temperatura. Casi todos los países del mundo batieron récords de calor en septiembre de este año. El 22 de septiembre, en Canadá, se batió un récord de temperatura en la provincia septentrional de Nunavut, 16.5 grados centígrados. La temperatura máxima media aquí no suele superar los 2 grados centígrados en esta época del año. El calor extremo se apoderó de varios países sudamericanos, donde se está viviendo el primer mes de la primavera. En la ciudad de Villamontes, Bolivia, la temperatura del aire alcanzó los 45 grados centígrados, lo que superó en 12.5 grados la norma climática. En Brasil se registró la temperatura mínima del aire más alta del hemisferio sur en septiembre. En la ciudad de Cuiabá, la temperatura no bajó de 30.9 grados centígrados. En Irán, el 23 de septiembre, en la ciudad de Kanuj, la temperatura del aire alcanzó los 47 grados centígrados, estableciendo un récord mundial para una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar. Ese mismo día, casi el 100% de las estaciones de Bangladesh, Nepal y el noroeste de la India batieron sus récords por un amplio margen. Mientras tanto, Europa experimentó enormes contrastes de temperatura, calor récord en el norte de Europa y frío anormal en Italia y los países balcánicos. Tifón Pulasan, China. El 19 de septiembre, el tifón Pulasan azotó China y tocó tierra 2 veces, primero en la provincia de Zhejiang y luego en la metrópoli de Shanghái. Normalmente los tifones tocan tierra mucho más al sur de Shanghái, pero Pulasan se convirtió en el segundo tifón que azotó la ciudad en solo una semana. En solo 6 horas cayeron más de 300 milímetros de lluvia, batiendo el récord histórico de la región. Una parte importante de la metrópoli quedó inundada y los residentes tuvieron que desplazarse en balsas improvisadas. Pulasan desencadenó un tornado multivórtice en uno de los distritos de Shanghái.
Unas 112.000 personas fueron evacuadas de la región. Los servicios de trenes y ferries se suspendieron. Casi 650 barcos fueron desviados a lugares seguros. Corea del Sur. Aunque Pulasan se debilitó hasta convertirse en tormenta tropical, trajo fuertes lluvias y trágicas consecuencias a Corea del Sur y Japón. La noche del 21 de septiembre, la segunda ciudad más grande de Corea del Sur, Busan, recibió más de 220 milímetros de lluvia. Las zonas residenciales se inundaron y cientos de personas fueron evacuadas. Además de las inundaciones, apareció un socavón en la ciudad y un cráter de 10 metros se tragó 2 camiones. Japón. El 21 de septiembre, en la prefectura de Ishikawa, 16 ríos se desbordaron e inundaron numerosos hogares. En la ciudad de Wajima cayeron más de 120 milímetros de lluvia en solo una hora. En el transcurso de un día, tanto Wajima como la ciudad de Suzu establecieron nuevos récords de precipitaciones. Nunca antes se habían registrado precipitaciones tan intensas en esta región. Como consecuencia, más de 2.000 personas se vieron obligadas a evacuar. La línea de tren de alta velocidad de Yamagata suspendió temporalmente sus servicios. En el norte de la península de Noto se produjeron más de 60 deslizamientos de tierra y aludes de lodo. En Suzu, muchas casas quedaron sepultadas bajo tierra y piedras. Mientras, en Wajima, un río desbordado arrasó varias casas, dejando solo los cimientos. Muchas carreteras quedaron destruidas o bloqueadas y los puentes fueron arrasados por las corrientes de agua. Como consecuencia, 115 pueblos quedaron aislados, sin electricidad ni agua. La catástrofe se cobró 7 vidas, con 2 personas desaparecidas. Esta inundación se convirtió en una nueva catástrofe para quienes perdieron sus hogares a causa del terremoto de la península de Noto el 1 de enero de 2024. Incluso 9 meses después, la construcción de viviendas provisionales para estas personas sigue en marcha y la inundación ha dejado inhabitables las casas ya construidas. Una anciana de 80 años contó que había dormido en colchonetas en un gimnasio durante varios meses y que hacía poco que había vuelto a una cama normal, pero ahora todo está inundado de agua sucia. Una vez más, es posible que la gente tenga que pasar el invierno atrapada en coches o gimnasios. Socavones. La preocupación entre los surcoreanos va en aumento, ya que se han producido socavones y hundimientos del suelo en todo el país. Desde principios de 2018 hasta finales de agosto de 2024 se registraron 1.365 sucesos de este tipo, con el resultado de 2 muertos y más de 60 heridos. El 19 de septiembre, en la región rusa de Irkutsk, una cosechadora cayó en un enorme socavón mientras recogía la cosecha y, por desgracia, el conductor falleció en el acto. El 20 de septiembre, en el estado mexicano de Puebla, un gigantesco socavón se tragó el remolque de un camión, dejando las ruedas delanteras y la cabina suspendidas en el aire. Fue ya el 4º socavón que se abrió en México esa semana. En el centro histórico de la ciudad de Irapuato, en el estado de Guanajuato, se derrumbó una acera. Una furgoneta en la que viajaba una familia y un camión que repartía Coca-Cola cayeron en el socavón, causando heridas leves a 4 personas. Se registraron otros 2 socavones en la capital, Ciudad de México, y en la ciudad de Tlaquepaque. Los socavones también son cada vez más frecuentes en Turquía, especialmente en la provincia agrícola de Konya. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo en la región, el reciente aumento de los socavones ha alarmado a los residentes locales. Solo durante el verano de este año se identificaron más de 2.700 deformaciones superficiales y grietas no sísmicas, lo que indica un mayor riesgo de formación de nuevos socavones. Francia. El 23 de septiembre, una serie de fuertes tormentas azotó Francia, provocando lluvias torrenciales e inundaciones. La zona más afectada fue Cannes. La intensidad de las precipitaciones fue catastrófica. En solo 21 minutos cayeron casi 38 milímetros de lluvia.
El agua se precipitó por las calles, arrastrando los coches y provocando el caos. Italia. Pocos días después de que la tormenta Boris inundara Europa Central, golpeó el noreste de Italia. Muchas ciudades quedaron inundadas, se evacuó a unos 1.500 residentes y se informó de la desaparición de 2 personas. La ciudad de Falconara, en la región de las Marcas, sufrió un aguacero normal. En 2 días cayeron 204 milímetros de lluvia, el triple de la media de septiembre. En las regiones montañosas de los Apeninos cayeron más de 300 milímetros de lluvia, lo que provocó numerosos deslizamientos de tierra y el cierre de las carreteras. La zona más afectada fue Emilia-Romagna. En la ciudad de Ravenna se cerraron escuelas, bibliotecas y parques, y la Universidad de Bolonia canceló exámenes y clases. Las carreteras de toda la región resultaron dañadas y los servicios ferroviarios sufrieron graves interrupciones. En la ciudad de Faenza, el nivel del río subió repentinamente, inundando la ciudad. Muchos habitantes se vieron obligados a huir de sus casas en barcas durante la noche. Esta ha sido la tercera gran inundación en Emilia-Romagna en los últimos 16 meses. La gente está desesperada. Apenas recuperada de la mortal inundación de mayo del año pasado, ahora se encuentra en medio de otro desastre devastador. Las casas reparadas y repintadas han vuelto a quedar sumergidas en aguas sucias. La paradoja es que incluso después de sobrevivir a una catástrofe, como en Emilia-Romagna, Italia, la gente reconstruye sus casas y sigue viviendo como si lo peor hubiera pasado. Pero entonces ocurre otra catástrofe y vuelve a suceder lo mismo. Parece que la gente solo se da cuenta de la gravedad de la situación cuando se producen nuevas catástrofes antes de que hayan tenido tiempo de recuperarse de la última. O cuando se produce una mezcla de catástrofes, como en Japón, se produce un terremoto y antes de que se puedan reconstruir las casas, vuelven a quedar destruidas, esta vez por las inundaciones. Cuando esta situación empiece a acelerarse en todo el mundo, solo entonces la gente comprenderá que hay que hacer algo. Pero para entonces puede que ya sea demasiado tarde. Cuando la gente está preocupada por sobrevivir, no quedará nadie para abordar la cuestión de salvar el planeta. Por ahora aún tenemos una oportunidad. Contamos con científicos que pueden resolver las crisis climáticas, institutos de investigación, laboratorios, tecnología, internet y la mayor parte de lo necesario para salvar a la humanidad. Cualquier persona con intelecto, y aunque sea una gota de humanidad, debe comprender el problema y hacer todo lo posible para crear una demanda pública de unificación del potencial científico para eliminar la amenaza climática y unir a toda la humanidad en torno al valor fundamental, la vida de cada ser humano.